Y para hablar de este y otros temas, saludo a nuestro amigo analista político Alejandro Puerto, precisamente allá en Jalisco. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Vicente, buenas noches a ti y a tu auditorio. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Aunque sea para hablar de esta situación que hoy pone de luto sobre todo al sector político, pero que venimos arrastrando ya por mucho tiempo en Jalisco. La violencia que se ha desatado y Puerto Vallarta nuevamente protagonista, escenario de esta violencia, Alejandro. Así es, Vicente, estamos ante un hecho inédito, creo yo, me atrevo a decir, mucho más grave que el asesinato del cardenal hace ya algunas décadas, y es un suceso que tiene muy afectada a toda la clase política, incluso a todos los medios de comunicación, al periodismo, y del cual no podemos dejar de hablar. No podemos dejar de hablar de este asesinato, de la violencia, porque se está generando mucho temor en torno a él y es un temor justificado, pero no podemos permitir que ese temor nos paralice. Tenemos que hablar de este tema para desentrañar qué es lo que está ocurriendo en Jalisco, qué es lo que está ocurriendo en Puerto Vallarta e intentar solucionarlo. ¿Por qué Puerto Vallarta, desde tu perspectiva, Alejandro? Puerto Vallarta es un destino turístico que ha resultado muy atractivo, como en su momento fue Acapulco, pero que con estas nuevas, digamos, mecanismos de control de los grupos de la delincuencia organizada, se volvió un centro de operaciones, un centro muy controlado, en el que a diferencia de Acapulco no existe una disputa entre plazas o grupos del narcotráfico, sino un control muy profundo, muy sólido de un grupo de la delincuencia organizada y que ha sido lugar de retiro de muchos políticos. A mí lo que me sorprende es la cercanía entre los dos hechos más violentos que ha tenido Jalisco y que ambos hayan sido en Puerto Vallarta. Creo que refleja de cierta manera que Puerto Vallarta es tierra de nadie. Es un lugar que no es, al menos no está bajo el mando del gobierno civil, no está ni bajo el control de Enrique Alfaro, ni el control de su alcalde municipal, y que pone sobre la mesa lo que debe de ocurrir a partir de ahora. Yo creo que a partir de ahora es momento de que nos planteemos si el alcalde de Puerto Vallarta está haciendo bien su trabajo. Yo personalmente creo que no, creo que debería de renunciar. Y también el fiscal general, Gerardo Octavio Solís, que es un personaje muy polémico, que fue también fiscal general con Aristóteles Sandoval, y que Enrique Alfaro se empeña en mantener en su cargo a pesar de que no da resultados y no garantiza tampoco la seguridad de exfuncionarios de primer nivel. Creo que este magnicidio nos coloca en una postura de exigir más y esta exigencia es que las personas encargadas de seguridad deben de dimitir y dar el paso a otras personas que sí puedan cumplir con esta tarea. Se habla de Puerto Vallarta y de Jalisco y bueno, pues obviamente acaparan las columnas, los titulares, porque se trató del exgobernador priista, pero esto lo viene arrastrando Jalisco con la gente de a pie o con gente que no es ni famosa ni conocida como lo fue Aristóteles Sandoval. No vamos tan lejos. La aparición de estas fosas clandestinas que colocaron a Jalisco en la lista de los estados con más fosas, creo que solamente después de Veracruz, Alejandro. Sí, creo que eso tiene mucho que ver con que en Jalisco el fenómeno de la violencia no solamente se ha asentado aquí, mucha de la violencia ha nacido de aquí, mucho al día de hoy uno de los grupos de la delincuencia organizada predominantes en el país encontró en Aristóteles Sandoval, en Enrique Peña Nieto y en Jalisco su oportunidad de crecimiento sin límites, un crecimiento que al día de hoy no se ha detenido. Y digamos, este episodio lo único que hace es sintetizar algo que lleva ocurriendo más de 12 años y que tiene como consecuencia desapariciones forzadas, enfrentamientos armados y muchísima violencia que ya se está desbordando. Creo que ahora lo que deja muy claro es que nadie se escapa de esta violencia y que el Estado no está cuidando a nadie.
no está cuidando ni a la gente, ni a los exfuncionarios públicos, ni a nadie. Simplemente se está dedicando a administrar la muerte, a, digamos, a recoger cuerpos y abandonarlos en el CEMEFO, sin siquiera garantizarles su derecho a la identidad o a ser localizados, y está dejando de lado las tareas más urgentes de procuración de justicia y de seguridad pública. Alejandro, ¿y eso es porque no puede o porque no quiere Enrique Alfaro? Escuchabas y veías con nosotros el mensaje que circula en redes sociales del gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco y pues intentaba darle certeza. Me imagino, eso debería de ser clave y fundamental para el gobernador, pero titubeante, creo que pues no lo logró, al menos desde mi perspectiva. Coincido totalmente contigo. Creo que es un video incluso desafortunado. Se le ve dubitativo, incluso tartamudea, algo que no ocurre constantemente con el gobernador. Y el mensaje, incluso su lenguaje corporal, no transmite la tranquilidad que él quiere transmitir. Se le ve un poco, diría yo, desencajado, pero sobre todo creo que preguntaba si él no quería o no podía. Yo creo que no quiso y ahora ya no puede. Podía haber solucionado esta situación al inicio de su sexenio, pero me atrevo a decir, Vicente, que el sexenio de Enrique Alfaro terminó el día de hoy. Fue un sexenio de 2 años. En su explicación, al menos las reacciones que yo he podido escuchar, nadie le cree que él se duela de esta muerte. Yo sé que sí era su amigo, yo sé que sí probablemente le pueda doler, pero la mayoría de la gente vio otra imagen o vio otra relación entre él y Aristóteles. Enrique Alfaro se dedicó a denostarlo, se dedicó a atacarlo, se dedicó a construir un personaje opositor y ahora la gente difícilmente va a lograr disociar esa antigua relación de confrontación con el mensaje que dio hoy el gobernador Enrique Alfaro. Creo que no transmite esa certeza de que Jalisco está bajo control, porque realmente la gente el día de hoy ya confirmó que ni con 15 guardaespaldas estás a salvo. Bueno, bajo control de quién Exactamente. sería la pregunta, mi querido Alejandro. Oye, me está alertando nuestro jefe de información, Mario Toledo, aquí en Sin Censura, que las fosas clandestinas de Jalisco son las más grandes de todo México y que el Estado también continúa a la cabeza en el número de personas desaparecidas o no localizadas. Entonces, qué carambas. No, estamos, Se le está yendo de las manos el Estado o ya se le cayó a pedazos el rancho a Enrique Alfaro. sí, sin duda se le fue completamente de las manos. Creo que lo que mucha gente no se atreve a admitir y que es importante que por la, digamos, la estabilidad social del Estado es reconocer que el crimen organizado tiene un papel más predominante que el que nosotros imaginábamos. Él mismo reconoció en algún momento que la fiscalía estaba siendo controlada por un grupo de la delincuencia organizada, aunque nunca especificó cuál era, pero eso explica el fenómeno de las desapariciones forzadas. Hemos visto agentes coludidos con estos grupos que intentan ocultar la información de las personas desaparecidas, que no buscan a las personas desaparecidas y que se encargan de disuadir a las personas desaparecidas. Aunado a eso, Jalisco es uno de los estados que menos dinero invierten en la Comisión Estatal de Búsqueda. Incluso el día de hoy intentaron imponer una ley de personas desaparecidas que le quitaba recursos económicos a la Comisión Estatal de Búsqueda y que beneficiaba únicamente a los poderes, o más bien a los intereses establecidos de la Fiscalía General del Estado. Creo que sí es un, como dice el gobernador, sí es un reto para el Estado mexicano, pero también es un reto, sobre todo para él. En su cancha está la procuración de justicia, la seguridad pública, y en manos del Estado está garantizar que la delincuencia organizada no controle más instituciones. Creo que el planteamiento que todos nos hacemos el día de hoy es, además de la Fiscalía, ¿qué otras instituciones están bajo control de los grupos de la delincuencia organizada? ¿Le está pasando lo mismo al Faro que a Diego Sinué en Guanajuato? Yo creo que es mucho peor, porque con Alfaro se suman dos factores. Uno, su aspiración de seguir acumulando poder,
esta fantasía presidencial en la que él vive sometido, que no le ha permitido ver la realidad de Jalisco y que ha hecho que descuide las labores esenciales de un gobierno. Creo que el asesinato de Aristóteles Sandoval, a lo que obliga a Enrique Alfaro, y por lo cual yo digo que es el fin de su sexenio, de un sexenio que duró 2 años, es tener que abandonar su discurso de dictador, solo su discurso bravucón, su discurso de confrontación, porque ahora ya no hay manera de que continúe con este discurso, porque no va a poder pacificar Jalisco si no pide ayuda al gobierno federal y si no está dispuesto a colaborar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a coordinarse. El problema de Diego Sinué creo que es un problema no más difícil, no más fácil de solucionar, pero tiene sus diferencias y tiene precisamente que ver con la corrupción de toda una clase política que mantiene un cacicazgo y un control centenario sobre Guanajuato. Lo de Alfaro es la llegada de una nueva clase política a Jalisco que llega con una ambición que no les permite ver la realidad. Y no solamente la realidad les está dando bofetadas en el rostro, sino que Alfaro mismo parecería ridiculizarse, caricaturizarse a sí mismo. Esta última mentira sobre la planta Tesla y las intenciones que nunca tuvo la compañía de instalarse, como había dicho el gobernador, como que, carambas, ¿cómo? Sí, yo creo que el gobernador ya tiene pie y medio fuera de la realidad. Él intenta llevar agua a su molino con cualquier tema y posterior a esto vamos a ver intentos más firmes de intentar distraer a la gente de los problemas reales de Jalisco, porque si no lo hace así, no tiene de qué hablar. Realmente hablar de Jalisco tristemente al día de hoy es hablar de tragedias como la de Aristóteles Sandoval, de las tragedias de las fosas comunes de El Sabino, de Tlajomulco y de cientos, bueno, de decenas de muertos que hay a la semana, ¿no? Y él utiliza estos temas como bolas de estambre, ¿no? Digamos, para que la gente no se percate de que el Estado pues está en llamas realmente. Para cerrar, Alejandro, ¿tiene remedio a este punto el gobierno de Enrique Alfaro? ¿Hay forma de recomponer el camino o ya basta y nos resignamos? Yo creo que la resignación nunca es la solución. Creo que Alfaro tiene, esto para Alfaro es un parteaguas, o decide terminar con el camino errático con el que lleva estos 2 años de gobierno, o da un giro y abandona su fantasía de ser presidente de este país y empieza a cooperar con el gobierno federal para resolver el grave problema de la inseguridad, y ahí sí estaríamos viendo una solución, porque entonces estaríamos viendo una verdadera coordinación entre todos los niveles de gobierno para hacer eso que tanto urge, que es recuperar la Fiscalía del Estado de Jalisco, que es depurarla y que es reformarla. Pero si Alfaro no lo hace, si Alfaro sigue este matrimonio con los intereses que controlan la Fiscalía General del Estado de Jalisco, no va a haber solución, y la solución va a estar del lado de la gente, como siempre. Y esa solución es que la gente no tenga miedo. Debemos de seguir hablando de estos temas, aunque cuesten trabajo, aunque sean temas polémicos, pero tenemos que hablar precisamente para entender que hay una solución, y esa solución es separar el poder político del poder del crimen organizado. Oye, y antes de que te vayas, nada más para no dejar, estaba viendo que desde el PRD, imagínate tú, desde el PRD, están responsabilizando a Andrés Manuel López Obrador, al presidente de México, por el asesinato de Aristóteles Sandoval. Pintan algo así como que la estrategia ha fallado a tal magnitud que nos lleva a esta situación. Hazme todo el favor. Es una tontería, mira. A Aristóteles Sandoval, quien le quitó elementos de seguridad para su protección, fue Enrique Alfaro, no fue el gobierno federal. Y quien ha rechazado la ayuda del gobierno federal en aspectos como la seguridad, como los programas sociales, como cualquier otro tipo de coordinación para problemas reales, ha sido Alfaro. Andrés Manuel jamás le ha negado nada a Jalisco. Y Alfaro siempre ha amagado con abandonar el pacto fiscal, con abandonar el pacto federal, y estas son el tipo de situaciones que nos permiten ver que esas no son las soluciones a nuestros problemas. Ya quisiera ver yo
que Enrique Alfaro dijera a partir de hoy, ya no quiero presencia de la Guardia Nacional, el Estado se viene abajo. Lo que está haciendo el PRD es muy irresponsable, es intentar sacar raja política de un tema que todos debemos abordar con madurez. Incluso yo, que no simpatizo para nada con el gobernador Enrique Alfaro, no lo culpo del todo. Lo que culpo de él es su irresponsabilidad en el ejercicio de gobierno, pero no lo estoy culpando, no me estoy aventurando a ninguna conclusión. Y creo que el PRD está intentando hacer eso, está intentando responsabilizar a Andrés Manuel para ver si así rescata un poco de votos en la elección del 21, que parece ser va a ser su última elección porque pierden el registro. Pues Alejandro Puerto, te mando un abrazo y ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales? Claro que sí, Vicente. Es @ea_puerto en Twitter y Alejandro Puerto en Facebook. Te agradezco que nos acompañes y que abordemos juntos este escabroso, delicado caso del asesinato de Aristóteles Sandoval, pero eso sí, sin censura. Un abrazo. Al contrario, Vicente, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches.